desempeño de la ganadería en el contexto del sector agropecuario nacional. Una mirada a largo plazo, así que vamos a mirar algunos grandes números, ubicar a la ganadería en el contexto internacional, el desempeño de los últimos años. Y después, como Walter me pidió que pensara también un poco en la región, armé algunos cuadritos con algunos números más específicos sobre la región este del país, que pienso que pueden ser interesantes de ver. Así que, para empezar, una cuestión sola sobre el tema del crecimiento de la productividad en el agro. Esa gráfica lo que ilustra es en un periodo de 30 años, cuánto ha crecido la productividad del sector agropecuario. La gráfica más alta, de arriba del todo, digamos, la color celeste, es un índice del producto agropecuario, de todo el producto agropecuario. La línea roja es un índice de insumos, o sea, de todos los factores de producción involucrados en la producción. Y la del medio nos indica la relación entre las dos, que es la productividad, o sea, la relación entre producto e insumo. Lo que nos dice esto es que, mirado el sector agropecuario en su totalidad, en los últimos 30 años hubo un crecimiento de casi 2% anual. Es una tasa de crecimiento interesante, no es de las más altas del mundo, por cierto, pero para lo que fue la historia agropecuaria del país es una tasa de crecimiento interesante. Tal vez valga la pena señalar que en los últimos 3 años el comportamiento ha sido un poquitito menos intenso de lo esperado si miramos la trayectoria histórica. Pero bueno, esa es la mirada general del agro, pero en lo que me queda de la charla me voy a concentrar más bien en temas relacionados con la ganadería. Porque en este contexto de crecimiento rápido de la productividad, en realidad la ganadería, con ser un sector tan importante para la economía del país, no se ha comportado a la par, o sea, ha estado un poco por debajo. Algunas cuestiones sobre el contexto internacional. Bueno, estas son unas cosas que más o menos todo el mundo maneja. Uruguay representa el 4% de las exportaciones mundiales. Los principales exportadores son Brasil e India. Por supuesto, siempre hay que hacer la aclaración que India es un país que exporta básicamente carne de búfalo a los países del sudeste asiático y por lo tanto no está, digamos, en el mismo mercado que está Uruguay. Pero bueno, es un exportador importante de carne. Las exportaciones mundiales fueron récord en el 2014 y luego en los últimos 2 años han caído un poquitito, básicamente por la caída de Australia y en el año anterior de Estados Unidos. Las perspectivas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el año que viene están un poco resumidas en esta gráfica, donde lo que podemos ver es el crecimiento importante que tienen Brasil, India y también Estados Unidos, que es decisivo en el mercado mundial. Y una caída que fue importante para Australia en el año anterior, no tan fuerte el año que viene, pero sigue siendo una caída al fin. Por lo tanto, en resumen, digamos, la perspectiva para el mercado mundial de la carne en el 2017 es que vamos a tener a un Estados Unidos jugando más fuerte, y Australia recomponiendo sus stocks, y un Brasil con un crecimiento aún más pronunciado, sobre todo dado por las condiciones del tipo de cambio de la moneda brasilera y por lo deprimido que está el consumo interno. Entonces tiene saltos exportables muy grandes. O sea que va a ser un año donde va a haber unos niveles de competencia más fuertes y un Estados Unidos que va a tener más bien una posición ofertante más que demandante, en contraste con lo que sucedía el año anterior. Si miramos un poquitito para adelante, las gráficas de este lado de la transparencia, hay 2 gráficas, una que muestra precios y la otra muestra consumo. Son las proyecciones que hace la OCDE a largo plazo. Y lo que nos muestra en la gráfica de arriba es la proyección de precios de la carne vacuna comparado con de la carne de pollo. Como saben, el crecimiento del consumo de carne de pollo en el mundo es muy fuerte, en parte porque compite con una relación de precios muy favorable. Pero lo que sí podemos ver es que la proyección que hace OCDE es que en estos años estamos como en un periodo de caída de precios,
con una eventual leve y paulatina recuperación para a partir de, digamos, 2018-2019. Y en materia de consumo, si bien el consumo de carne vacuna se proyecta como que aún crece, ahora vamos a ver algunas otras cosas más en detalle, el crecimiento de la carne de pollo es todavía más acelerado y por supuesto también el caso del cerdo, no lo puse ahí para no meter mucha línea. Pero es notorio que el crecimiento del consumo mundial de carnes va a estar más, la balanza va a estar más inclinada hacia la carne de pollo y cerdo que a la carne vacuna o mucho menos la carne de ovino. En la gráfica de la derecha, lo que interesa destacar es que esta también es una proyección a largo plazo del CFIR, es un instituto internacional de investigación, donde lo que se muestra es el crecimiento del consumo de la proteína animal, o sea, acá están todas las carnes. Y lo que interesa destacar acá es un par de cosillas. Una, que ni la Unión Europea ni los Estados Unidos van a demostrar un crecimiento muy grande en los próximos 15-20 años. China va a tener un crecimiento importante, pero más importante lo va a tener India y el resto del mundo. O sea, va a haber una incorporación importante de países que van a aumentar su demanda por proteína animal. Entonces, mirando, por ejemplo, ¿qué es lo que se proyecta para los próximos años en el mercado mundial, en el consumo mundial de los países, en este caso, en esta gráfica, de los países desarrollados, o sea, Estados Unidos, Europa, Japón, Australia? Y ahí las barritas de distintos colores, lo que muestran son, las barritas violetas son el consumo, la proyección del consumo mundial, mejor dicho, de cada país, de carne vacuna. La roja sería la carne de cerdo, la amarilla carne de pollo, y la violeta del otro lado es la carne de ovina. Y lo que importa mostrar es que en general en los países desarrollados, en los países del primer mundo, el crecimiento de la demanda está como planchado, o sea, hay como un cierto nivel de saturación del consumo y no es esperable que por ahí vaya a aumentar mucho la demanda de carnes en el futuro. Y si miramos los BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son las economías emergentes, lo que se puede ver en esta gráfica es, que hay efectivamente un crecimiento de la demanda fuerte, y dos, que esa demanda, como ya medio adelante, está básicamente concentrada en carne de ave y carne de cerdo. Ahora, pintado así el panorama, parece como que no es muy favorable para nosotros, mirado desde la perspectiva de la importancia que tiene la carne vacuna en Uruguay. Sin embargo, tengan en cuenta que, por ejemplo, si miran el consumo de China de carne vacuna, que es muy pequeño, 3,4 kilos por cabeza por año, y la proyección es que va a subir a 3,8. Bueno, parece muy poquito, pero China es muy grande, o sea que esos 400 gramos representan más de 500.000 toneladas de carne que va a crecer el consumo chino de carne vacuna. Bien, las perspectivas mundiales a largo plazo, yo diría que si bien ahora hay como un cierto enlentecimiento del crecimiento, en general de las economías y por lo tanto de la demanda de alimentos, las cantidades absolutas que el mundo precisa para alimentar una población creciente son significativamente mayores. Y hay algunas estimaciones que dicen que para el 2050 se va a precisar de un 45% más de granos, un 75% más de carnes, todas las carnes, y un 90% más de oleaginosas. O sea que es un incremento, un salto que el mundo debería dar muy grande para poder alimentar a la población que supuestamente va a existir en el año 2050. O sea que la producción agropecuaria debería aumentar en total un 60%. O sea que para Uruguay eso es enorme, digamos, es un desafío enorme. Bien, miremos a Creo que no me podía mover de acá, pero... Miremos ahora la ganadería uruguaya. Este es, en resumen, la producción de carne de los últimos años. El área violeta representa la faena, el área amarilla las exportaciones en pie y lo verde es la diferencia de inventarios. Esto está expresado en miles de toneladas equivalentes, o sea, miles de toneladas de peso en pie.
Y lo interesante aquí es, este es el ejercicio pasado, es el quinto ejercicio consecutivo de incremento de stocks. Algo que era raro de ver antes, digamos, de un crecimiento tan marcado. Y que, si bien todavía no llegamos a los niveles récord de 2005-2006, hay un crecimiento moderado, pero sostenido en los últimos años en la producción. También la exportación pie en los últimos 2 años ha sido importante. Si esto lo miramos en términos de carne equivalente, esta gráfica tiene, la línea naranja es la carne equivalente total sacando leche, o sea, solamente carne vacuna, carne ovina y lana. Y la línea celeste es carne vacuna únicamente. Y esta gráfica tiene dos cosas bien ilustrativas. Una es que hay un crecimiento importante de la carne vacuna en el largo plazo. Pasamos de las 800.000 toneladas al 1.100.000, ¿verdad? Pero hay como 2 periodos bien marcados donde desde los principios de los 90 hasta 2005-2006 el crecimiento era muy marcado, pero también las caídas en la producción también eran muy marcadas. O sea, teníamos como un ciclo de mucho movimiento. Y a partir de 2005-2006 el rendimiento, la performance de la ganadería está como más planchada, con un pequeño crecimiento en los últimos años, pero también una caída digamos, en 2006, 2007, 2008. O sea que en esta gráfica es básicamente la misma idea, ¿no? Si ustedes miran hacia la izquierda de 2005-2006, las barras son muy grandes, o sea, tenés muchos crecimientos muy grandes y caídas muy grandes también. Y sin embargo, en los últimos años es increíble cómo la ganadería se ha como que estabilizado, ¿no? No tiene los niveles de productividad que a uno le gustaría, pero no cabe duda que dejó de tener las pronunciadas ciclos que tenía antes de subidas y bajadas. Y ese es un fenómeno que me parece interesante analizar. Entonces, un posible esquema de análisis que se me ocurrió que podía ser simple e ilustrativo es mirar cómo podemos descomponer la producción de carne total del país, la producción general. Y teniendo en cuenta que de la carne equivalente total el 90% es carne vacuna y solo el 10% es carne ovina y lana, ¿no? Entonces, concentrándonos en la producción de carne vacuna, este esquema es bien sencillo. Lo que nos muestra dice, bueno, la carne vacuna, la producción total del país se puede descomponer primero en dos fracciones, que es la producción por hectárea, la productividad parcial que siempre usamos como productividad del rodeo, y la superficie de pastoreo. Y la productividad por hectárea, a su vez, la podemos descomponer en la productividad por unidad ganadera, por un lado, y la carga, o sea, la cantidad de las unidades ganaderas por hectárea, por el otro. Y por último, en el último paso, que es un poquitito más difícil de ver, la productividad por unidad ganadera también la podemos descomponer en lo que podemos llamar la tasa de extracción y el peso vivo final, que ahora voy a tratar de explicarlo un poquitito más porque puede dar para cierta confusión. La tasa de extracción básicamente es la relación entre las salidas netas del sistema y el stock, en este caso medido en unidades ganaderas. A veces lo medimos en cabezas, pero en este caso no. Y las salidas netas del sistema es, por supuesto, las relaciones entre ventas y compras. Si el sistema es el país y si no hay exportaciones en pie, las salidas netas del sistema es básicamente la faena. Por lo tanto, la tasa de extracción es lo mismo que medir la tasa de faena. Y el peso final es una relación entre los kilos producidos propiamente y las salidas netas del sistema. De vuelta, las salidas netas son la relación entre ventas y compras. Y si el sistema es cerrado, el peso final es básicamente el peso medio promedio de faena. En ciertas condiciones, hay como un cierto margen, estas relaciones son inversas, o sea, aumentar la tasa de extracción implica producir menos kilos por cabeza y viceversa. Eso es una relación que en realidad puede llevar a los antiguos ciclos de liquidación y recuperación de recomposición de stock, porque no se logra, digamos, hacer subir las dos al mismo tiempo. Entonces, si miramos, recuerden la gráfica que tenía como este periodo de crecimiento, pero con mucha variabilidad, y luego otro periodo como más achatado. Si miramos cada uno de estos periodos por separado y vemos cómo
cómo se comportaron estos componentes de la producción total, nos da lo siguiente. Entre el 95 y 2005, y acá yo tomé para hacer estos cálculos, tomé promedios de 2 años, la carne equivalente total, o sea, la producción total subió 13%. Y ese 13% está compuesto principalmente por el crecimiento de la producción de carne vacuna, que es un 38%, porque, como sabemos, la caída de los stocks bovinos, etc., hay una caída neta absoluta de la producción ovina. Ese crecimiento de la producción vacuna en ese periodo se compone por dos crecimientos, o sea, el crecimiento de la productividad por hectárea, pero también el crecimiento de la superficie de pastoreo. O sea, fue un periodo en donde, básicamente como desaparecieron los ovinos, los vacunos ocuparon el espacio y por lo tanto hay un crecimiento de la superficie efectiva asignada a los vacunos de carne. Ese crecimiento por hectárea en el promedio nacional, y aquí siempre estos números de productividad por hectárea hay que tomarlos con un poco de sal porque depende un poco cómo se hacen las estimaciones, pero me daría que pasamos de 69 kilos a 83 kilos por hectárea en ese periodo. Es un crecimiento importante del 21% y en gran medida está soportado por una mejor productividad por cada unidad ganadera que está en el rodeo. O sea que la carga bajó un poquito, alrededor del 4%. Y esa productividad por unidad ganadera está sostenida principalmente por una mayor extracción. Ahora miremos el periodo siguiente, el periodo de a partir de 2005-2006. Y ahí el comportamiento es bien diferente, bien contrastante. Tenemos un crecimiento de la producción de solo 3%, con un crecimiento de la productividad del 6%, pasando de 83 a 88 kilos. Y ese crecimiento de la productividad está apoyado por un leve crecimiento de la productividad por unidad ganadera y también por un crecimiento de la carga por hectárea. Pero en este caso no hay mayor crecimiento en la extracción y de vuelta estamos como en ese equilibrio entre aumenta un poquitito la extracción y bajamos el peso y viceversa. La tasa de extracción es a la que me refiero, en realidad está principalmente determinada por la tasa de faena porque las exportaciones en pie pesan relativamente poco. Entonces vean que entre el 94-96 y 2004-2006 pasamos de faenar 1,5 millones a 2 millones, casi 2.400.000, y eso significa un 56% de aumento. Y luego, hacia el último periodo, bajó un poco la faena. Pero digo, es la faena, lo que quiero decir es la faena la que está determinando cómo se comporta esa variable. No tanto las exportaciones en pie, que siempre tienen un efecto, si bien hoy podemos decir estamos con exportaciones en pie récord, mirado en el largo plazo no tiene un efecto tan importante. Entonces, una mayor tasa de extracción debería resultar en una reducción de la edad de faena. O sea, obviamente tenemos un cierto stock, estamos extrayendo más para la faena, entonces obviamente tenemos que estar recurriendo a animales cada vez más jóvenes. Y eso efectivamente fue lo que sucedió hasta el 2005-2006 con una reducción de la edad de faena de 4 años y medio a 3 años. Ahora, desde el 2005-6 en adelante, como ustedes pueden ver, la edad media de faena se mantuvo en ese rango de 3 y 3,5, algunos años un poco más, algunos años un poco menos. Entonces, estoy tratando de asociar este fenómeno con los valores que vimos antes. Ahora, si aumentamos la tasa de extracción sin aumentar la eficiencia reproductiva, de vuelta estamos en un ciclo que no se sostiene a sí mismo, porque para poder aumentar la tasa de extracción tenemos que también incrementar la tasa a la que ingresan animales al sistema, o sea, los nacimientos. Entonces, por ejemplo, si miramos esta gráfica que es la eficiencia reproductiva medida en términos de la relación entre el número de terneros que hay al cierre del ejercicio sobre el número de hembras de más de un año que habían en el año anterior, un año antes. Vemos que entre mediados de los 90 y justo antes de la seca del 2008-2009, la eficiencia reproductiva creció 25%. O sea, de vuelta, tenemos este periodo desde el principio de los 90 hasta 2005, 2006, 2007 aproximadamente, donde tenemos mayor extracción y tenemos un crecimiento relativamente importante de la eficiencia reproductiva del rodeo. Pero a partir de ahí, y
y el pico de baja es resultado directo de la seca 2008-2009, como que no siguió creciendo al ritmo que venía, o al ritmo que uno podría haber proyectado. Entonces, de vuelta esto asociado al comportamiento general del sector. Ahora, además, tenemos animales que han sido, digamos, ustedes me dirán, acá los especialistas, si es un problema de progreso genético u otra razón, pero tenemos animales que son cada vez más pesados. Por lo tanto, digamos, esta gráfica muestra el crecimiento del peso medio de faena de novillos y vacas en un periodo bastante largo de tiempo. Efectivamente tenemos animales más pesados hoy, por lo tanto, aumentar la tasa de extracción del rodeo con animales que son cada vez más pesados es un doble desafío, es una doble tarea. Y a la vez uno debería pensar en si le estamos dando de comer a esos animales que son cada vez más pesados y que queremos que salgan más rápido. Y entonces, mirando la evolución de la superficie mejorada, más allá de todas las limitaciones que tiene el indicador, la línea azul es el crecimiento de la superficie mejorada en el sector lechero, un crecimiento sostenido y muy importante, que parte además de niveles muy altos. Y si miramos el crecimiento del área mejorada de la ganadería de carne y lana, realmente llegó a un 15%, vino la seca del 2008-2009, se perdieron 300.000 hectáreas de praderas y después de ahí hubo un proceso como de sustitución y incorporación de cultivos forrajeros anuales, pero el área mejorada en total como que no siguió creciendo. Es una cuestión que la dejo planteada, pero capaz que vale la pena mirar a cómo cambió el uso de suplementos en la ganadería. Esto es el consumo aparente de alimentos en la producción animal total. Está dividido en proteicos, energéticos. No tenemos datos mucho para atrás, lamentablemente, pero sí podemos decir que hay un crecimiento importante del consumo total del 18% entre el 2007 y el 2012 y después un 9% hasta el último año que tenemos relevado. Y la carne vacuna representa el 40% de este total. Ahora, no piensen solamente en corrales de engorde. El 40% incluye corrales de engorde, pero sobre todo incluye consumo a nivel de campo, digamos, de ganadería pastoril. O sea que el crecimiento del consumo de suplementos, algo que más o menos todo el mundo intuye, es importante. Estas estimaciones tienen algunos problemas, los datos no son exactamente lo lindos que quisiéramos que fueran, pero son consistentes. O sea que tenemos hay todo un dilema para poder tratar de decir por qué logramos cierto crecimiento hasta cierto punto y digamos que después parece que las cosas se hacen más difíciles. Bien, eso era la mirada a la ganadería en general. Ahora tengo algunos números para mostrarles de cuál es el comportamiento de la ganadería del este. Cuando digo me refiero a Cerro Largo, 33, La Valleja y Rocha. Por supuesto podría haber hecho otro tipo de agrupamiento, pero este era el que me resultaba más fácil. Estos son algunos datos para el ejercicio que cerramos al 15-16. Son promedios entonces de cada uno de los departamentos de la producción bruta, expresada en toneladas de peso vivo. Cerro Largo 98.000, La Valleja 74.000, Rocha 82.000, 33.64. El número así capaz que no dice mucho, pero si lo dividimos por la superficie de pastoreo, que está ahí expresada, nos deja una productividad por hectárea de casi 93 kilos en Cerro Largo, 97 kilos en La Valleja, 100 kilos en Rocha y 87 en 33. Ahora voy a mostrar otra gráfica, pero vean que la carga, digamos, por hectárea del promedio de los departamentos es un poquitito más baja en Rocha, pero y 33, un poquito más alta en Cerro Largo y La Valleja. Y en cierta forma correlacionado con eso, tenemos una producción por unidad ganadera más alta en Rocha y más baja en los otros departamentos. Esta es la estructura de ventas, pero no me voy a concentrar mucho en esto. Esto es simplemente la estructura de ventas de los departamentos. Digo, cómo se distribuye porcentualmente de todo lo que vende el departamento entre ganado gordo y ganado flaco. Cuando digo ganado flaco es ventas netas, o sea, lo que sale y menos lo que entra.
Y ahí lo que vemos es que Cerro Largo es el departamento que tiene, se puede decir que es un poco más, digamos, entre comillas, invernador, mientras que La Valleja y en cierta forma también 33 son los más criadores. Eso observando la relación entre la proporción de ganado flaco y ganado gordo que vende cada uno. Y por otro lado, Rocha es el departamento en donde la proporción de novillos relativamente jóvenes es más alta, ¿no? Tiene un 19%, lo señalo aquí, un 19% de los machos que van a faena tienen menos de 3 años, y esa es la proporción más alta comparado con los otros departamentos. ¿Y qué pasa con la productividad? ¿Qué pasa con la secuencia, digamos, con los años pasados? ¿Cómo se comportaron algunos indicadores en los años pasados? Si miramos la gráfica a la izquierda, es la productividad en carne vacuna por hectárea de pastoreo de cada uno de los 4 departamentos. La línea azul es Cerro Largo, la naranja es 33, la gris es Rocha y la amarilla es La Valleja. Esto está medido en términos relativos. Es importante que cuando miren la gráfica entiendan que no son kilos lo que está ahí, sino que es relativo. ¿Relativo a qué? Arbitrariamente me tomé como base la productividad del departamento de Artigas en el 2005, porque es una de las más bajas de la serie, y entonces lo hice en relación a eso. ¿Y por qué hice esto? Porque en realidad los números absolutos depende mucho de cómo imputemos los pesos de los ganados para poder hacer la estimación. Entonces, para no hacer eso, como lo que a mí me interesa mostrar acá es una tendencia, no quise ponerlos en forma absoluta. Pero lo que quiero mostrar es que básicamente con algunas oscilaciones la productividad por hectárea es bastante constante. Aun cuando la dotación, que es lo que muestra la gráfica de la derecha, tiene algunas variaciones también interanuales interesantes. En resumen, en el agro, en su conjunto, comprobamos que hay un crecimiento importante de la productividad a largo plazo, sostenida, de 1,9% anual, pero también vemos que la ganadería no ha crecido a ese mismo ritmo. Hasta el 2006 hubo un crecimiento importante de 3,25 y luego un estancamiento y un moderado crecimiento en los últimos 3 años de 1,53% anual. Pero si miramos los indicadores de eficiencia reproductiva o de determinación de los novillos, vemos que son indicadores que en los últimos años muestran mucha rigidez, no se apartan de ciertos niveles. Parece como que Uruguay entró en una fase donde es difícil mover esos indicadores. Y acá, insisto, estoy hablando del país en general, no de empresas en particular. Empresas en particular pueden estar teniendo excelentes resultados, pero lo que yo estoy mirando es solo el número general. La importancia de la ganadería en la economía nacional es tal que un relativamente poco crecimiento de la productividad tendría un impacto muy importante en la economía, en el país. Y la tecnología para desde mi punto de vista, la tecnología para una intensificación sostenible de la ganadería existe. Me parece que la capacidad instalada no es limitante. Lo que creo que debería reforzarse son los instrumentos de transferencia de tecnología. Tampoco tenemos un buen análisis de las fuentes de crecimiento, porque si uno sabe exactamente cuáles son los botones que tiene que tocar para poder crecer, sería facilísimo, pero eso es complicado. No siempre están las cosas claras en todo sentido. Bueno, con eso les agradezco la atención y creo que Bruno cumplí con el tiempo, así que